otros tipos de creencias en otras religiones, y esas creencias condicionan la economía, condicionan la estructura social, antropológica, política. O sea que toda religión, David, toda religión ilumina, atrae. Toda religión termina condicionando su estilo de vida. Bienvenidos a su programa Convicciones, Perspectivas y Controversias. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, un gran amigo, una persona con mucha preparación en el área que estamos manejando. Y vamos a conversar juntos sobre uno de sus libros que tiene mucha polémica. Con ustedes tenemos a nuestro invitado especial, al doctor Yatensi Bonilla. Así que, doctor Yatensi Bonilla, bienvenido, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, David. Para mí es un placer, un honor estar en esta congregación primero y también pues compartir con usted la inauguración de que va a ser un buen canal, el canal de YouTube. Y pues muy contento. Y sí, vamos a hablar sobre un libro que ha sido muy polémico, que casi me cuesta la credencial de obispo en mi denominación. Doctor Bonilla, ¿cuántos libros ha escrito usted? Bueno, un poco más de 20 libros, más la traducción de la Biblia, que ya usted tiene el Nuevo Testamento, la TCB, y unos 450 artículos en diferentes revistas, en teología, filosofía, antropología, en diferentes países. Interesante, doctor. Sabemos que ha recibido el título del maestro por cada 3 años por una organización. ¿Quién le otorgó ese título? Bueno, es un premio, como una condecoración que le da mi concilio de denominación, que se llama Iglesia de Dios, que está en 180 países del mundo, y la cabecera está aquí en Estados Unidos, en Cleveland, Tennessee. Entonces ellos tienen muchas universidades, colegios, seminarios, y escogen siempre el mejor maestro a nivel de todas esas universidades y le dan ese premio. Y yo me lo gané este año, soy el primer latino, porque ese premio se lo han ganado más los americanos, que han sido profesores de biología, antropología en muchas universidades. Y pues soy el primer latino en recibirlo por el aporte académico y sobre todo por la traducción de la TCB, específicamente el Nuevo Testamento. Bien, en un programa posterior vamos a hablar sobre la TCB. Entre los libros que ha escrito, que a mí me llamó mucho la atención, su libro, el libro de Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Me llamó mucho la atención. Y podríamos decir, ¿por qué escribió un libro así, doctor Yatensi? ¿Por qué saca un libro con ese título? ¿Por qué ese título? Bueno, cuando se estudia a fondo las Escrituras y uno analiza a Jesucristo en los Evangelios y ve la doctrina cristológica de las iglesias, de la institucionalidad de la iglesia, tanto católica como iglesias evangélicas, uno descubre que las dos cristologías, los dos Cristos están encontrados, se oponen. Uno es el Cristo de la Biblia, el Cristo de los pobres, el Cristo del amor, el Cristo de la entrega, el Cristo de la sencillez y humildad. Y otra cosa es el Cristo de la tradición eclesiástica, de la institucionalidad, que se ha convertido en un Cristo de dogma, un Cristo de estructuras, que es muy contrario al Cristo de la Biblia. Si usted está hablando el cristianismo como una religión y usted se dedicó exclusivamente al cristianismo. Antes de entrar en materia al libro, podríamos entender un poco qué entendemos por religión, ya que el cristianismo es una religión. ¿Sí? ¿Qué entendemos por religión? ¿Cuál sería una definición de religión? Y ahorita entramos ya directo al libro que usted escribió. Bueno, la palabra religión, el término religión viene del latín, de un verbo que se llama relegare o religare, que significa unir. Entonces, toda estructura religiosa, en toda religión hay una unión
de creencias, creencias bíblicas o creencias, en el caso del cristianismo, o creencias teológicas o otros tipos de creencias en otras religiones, y esas creencias condicionan la economía, condicionan la estructura social, antropológica, política. O sea que toda religión, David, toda religión ilumina, atrae, sujeta su forma de vida, ya sea su vida económica, comercial, o su vida social, o su vida antropológica. Toda religión termina condicionando su estilo de vida. Por eso que la palabra religión es unir. Une la perspectiva religiosa con su forma de vida y también va uniendo otros tipos de creencias. Ahora, para mí el cristianismo, como lo inventó, bueno, Jesús nos inventó una religión. Jesucristo habló de un estilo de vida muy diferente, que Roma fue institucionalizando el pensamiento liberal de Cristo y le fue dando otro color al pensamiento de Cristo que lo volvió institución. Entendemos entonces en este aspecto que usted está tocando la parte más constitucional, más que la parte ética, filosófica, espiritual de las enseñanzas de Jesucristo. En el mundo hay 4.200 religiones en el mundo, esparcidas, diversas. Entre tantas religiones que hay en el mundo, sobresale el cristianismo, por eso es tan importante el cristianismo. Después viene siendo el islam y el hinduismo, y después los ortodoxos. Son las religiones más proliféricas, más abundantes, más de progreso que hay en el mundo. ¿Por qué su preocupación por el cristianismo? ¿Por qué no las religiones que hay en el mundo? ¿Por qué esa... bueno, déjeme lo presento de otra manera. Que para usted Cristo fundó una religión, si es sí, si es no. ¿Cuál sería el propósito de Cristo, el propósito de vida de Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo vino a fundar una religión o no? Para nada. Cristo vino a corregir el judaísmo ortodoxo. En ese momento el judaísmo era una religión muy fuerte en todo el Medio Oriente y se había convertido la religión judía en una religión influyente, inclusive para culturas cercanas a Israel, como la cultura griega, la cultura romana, inclusive una religión muy criticada por el poder greco-romano y en ese momento por el poder romano, porque el judaísmo cuestionaba muchas tradiciones culturales de Roma y además el judaísmo fue expulsado de Roma en la época del emperador Claudio, el padrastro de Nerón. ¿Cuál es el problema en sí? Cristo se topó con una religión judía muy legislativa, legal, donde la ley era la estructura que influenciaba la vida del ser humano. O sea que el ser humano era un payaso, un siervo a favor de la estructura de la ley. Y la ley en los tiempos de Cristo, fundamentada por el judaísmo, no significaba que tenía un contexto de justicia. Una cosa es la justicia y otra cosa es la ley. Definamos, porque esa fue la teología básica del Nuevo Testamento. La justicia busca siempre la dignidad de la persona. La justicia va en favor de los derechos de la persona, a construir a la persona, a dignificarla. Esa es la justicia. ¿Usted está hablando de la justicia legislativa, la justicia social, la justicia ética o en un término general? No, en términos general. Okay. El concepto de justicia siempre apunta a la promoción, al desarrollo y a la dignidad de la persona. Vamos a la ley. La ley tiene una función: crear normas, estructuras legales, legislativas que apunten a la justicia. Pero cuando la ley se convierte en un propósito en sí misma y se divorcia de la justicia en buscar el desarrollo de la persona con normas justas, ya estamos hablando de una deshumanización de la ley y la ley cae en un legalismo, lo que había pasado en el contexto de Jesucristo. Cuando Cristo viene a la tierra, se topa con un judaísmo que profesa una ley carente de la justicia.
usted tiene que cumplir con la ley, o sea, es lo que se llama el legalismo, un fundamentalismo. Usted tiene que descansar el sábado. Si usted no descansa el sábado, es condenado a muerte porque está desobedeciendo a Dios. Usted debe hacer esto, debe hacer aquello. ¿Y qué pasa con el ser humano y sus necesidades? Cristo viene en esa crisis legal, viene en ese momento y empieza la actitud liberadora de Cristo, David. Cristo le devuelve la ley y la justicia y dice, la ley, el sábado, está al servicio del hombre, no el hombre de la estructura legal. Por eso lo mataron. Entonces, Cristo vino a enseñar una filosofía de vida en favor de la persona, a redimirla y a salvarla como una actitud de obediencia al Padre. O sea que para mí Cristo no vino a fundar una religión, sino a corregir la religión judía, pero más que una religión, a enseñar un estilo de vida. Que después Roma la institucionalizó es otra cosa. Muy acertada ese punto, ya que los judíos escribieron muchos comentarios, escriben varios comentarios. ¿Cómo se llaman esos comentarios que sacaron de la Torá y que ponen varios comentarios? Porque fue a cabo de todo un proceso. ¿Es a los que usted se está refiriendo? Bueno, los judíos en el periodo intertestamentario escribieron lo que se llama la literatura rabínica. En el tiempo de Cristo aparecieron los grandes maestros de la ley que contextualizaban la Torá. Y ahí nacieron mucha literatura como el Melquita, el Sifra, después la Mishnah, después la Gemara y por último el Talmud, que es la unión entre la Mishnah y la Gemara. Y el propósito de estos libros legales, legislativos, era la interpretación de la Torá. Pero para ellos es inspiración divina esos comentarios. Más que no tanto. Para ellos esos comentarios eran una interpretación que los maestros daban de la ley. Ya ellos tenían como un concepto de inspiración la Torá. Más que la Torá, la Tanakh. Que la Tanakh agrupa la Torá, los libros proféticos, Nevi'im, y los otros escritos que se llaman los Ketubim. Entonces eso es la Tanakh. Y ya la Tanakh se le consideró un grupo de libros inspirados en el concilio de Yania a finales del siglo I después de Cristo. Y estos fueron los que van poniendo y estableciendo normas legalistas más que ni la relación divina espiritual, ¿correcto? Sí, es que David, en sí el judaísmo se fue caracterizando por ser una estructura legislativa y es religión, porque todas las religiones tienen una estructura legal, muchas normas de cómo comportarse desde el punto de vista religioso, militar, económico, social, ético, porque la religión condiciona el estilo de vida. Ese es un problema serio. Ninguna religión es indiferente a la cultura del militante, a la política del militante de esa religión. Toda capacidad religiosa, toda religión condiciona al ser humano. Es por eso que cuando una religión condiciona al ser humano, se convierte en una estructura llena de normas, que es lo que se llama religión, porque une. En cambio, Cristo no vino a hincar normas ni a fundamentar normas, sino a enseñar un estilo de vida, a enseñar una nueva espiritualidad que criticaba el sistema religioso judío. Por eso lo mataron. Yeah. Cuando usted escribió este libro, usted estaba, el Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. ¿Usted considera que este libro es una crítica a la religión del siglo XXI, que es una protesta, es una exhortación, es un llamado? ¿Cómo define usted esa obra de ese libro? ¿Cómo la define? Todo lo que usted acaba de decir, David, es una protesta. Bueno, tiene un afán muy original. Recuperar el propio Cristo, liberador, sanador, salvador, crítico que está en los evangelios. Y salvar a ese Cristo, rescatar a ese Cristo liberador único de una cristología que se construyó en el dogma, en la política de los pueblos cristianos. Un Cristo que se institucionalizó con el desarrollo de la iglesia. Y yo digo una cosa, la iglesia nació en Jerusalén, Roma la institucionalizó.
Y Roma creó la institucionalidad de la iglesia y de Cristo. Y se elaboró una serie de dogmas de concilio donde construyeron un Cristo opuesto a la Biblia. Un ejemplo, el Cristo que profesamos hoy es un Cristo legalista. Esa es la cristología. Si usted peca, mi hermano, disciplina. Porque eso no le agrada a Cristo. Si usted hace esto, pecado. Porque Cristo no le agrada. Hemos construido el carácter de un Cristo aburrido, santurrón, indiferente a la miseria humana, no empático. En cambio, el Cristo de la Biblia decía, hija mía, no peque más. Tus pecados te son perdonados. Y no le ponía un castigo, sino que ya el perdón le daba la solución de todo tipo de pecado. Entonces es un Cristo más cercano, un Cristo del amor sacrificial, un Cristo más humano. En cambio, la cristología de ahorita es muy complicada, muy estructurada y muy aburrida y muy anticristiana. Ya, usted ha mencionado varios aspectos teológicos ahí, pero también usted hace una fuerte crítica a los portadores de la predicación del mensaje de Jesucristo, que son demandantes, exigentes, que piden hoteles de 5 estrellas, transportaciones, etcétera, demandan exclusivas cantidades. Usted hace una fuerte crítica a ese tipo de pastores también. Entonces, sí lo considero como una protesta, lo considero una exhortación. Hace tiempo, hace varios años, diríamos en 1844, un filósofo alemán, Karl Marx, le escribió y él dijo que la religión era el opio del pueblo, porque él estaba diciendo, según la perspectiva, utiliza utilizando ese tipo de metáfora, lo usan la religión para controlar las masas en vez de dar consuelo a soluciones reales y sus problemas sociales y económicos, pero es un tipo de protesta. Entonces no es una protesta como ese estilo de Karl Marx, sino una protesta a la estructura organizativa, administrativa en la que usted está mencionando. ¿Cuál es la diferencia de ser un crítico oponente, como tomando el ejemplo de Karl Marx? ¿Cuál es la diferencia de ser un crítico, algo edificante, a un crítico despectivo, negativo? ¿Cuál es la diferencia en que usted está haciendo una protesta a cómo se está desarrollando, a decir, cómo sacar algo bueno de esta crítica que se está haciendo? O dijéramos, ¿qué persigue? ¿Cuál es el detonante que a usted le hizo sacar ese libro? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue lo que le motivó para sacar un libro así que es fuerte en sí el título? Cristianismo, dos grandes enemigos. ¿Qué es fuerte el título? ¿Cuál fue el detonante que le hizo sacar a usted? ¿Su incomodidad, su pesar, su molestia? ¿Qué lo motivó a escribir ese libro? Lo que me motivó es ver que en la tierra vino un hombre tan sencillo llamado Jesús, el Hijo de Dios, tan humilde, a enseñarnos un estilo de vida sencillo, a ser libres, a enseñarnos el amor sacrificial, a dejarlo todo por una persona, a desacomodarme a mí mismo para acomodar al otro. Un Cristo tan humano, un Cristo que buscó el desarrollo de la mujer pecadora, que le dio esperanza a la prostituta, que le dio luz al leproso, un Cristo que le dio justicia a los necesitados. Y se elaboran grandes iglesias, que está mi crítica, que lucran con el nombre de Jesús. Ahora, si uno compara el pensamiento liberador de Jesús, cómo formó a sus discípulos, cuando uno revisa, un ejemplo, Mateo 10, y habla de la característica del nuevo misionero, él habla que los misioneros deben enseñar el evangelio, predicar sin llevar mucho equipaje, con llevar el mensaje de la salvación a todo mundo, expuesto a que los persigan, a que los maltraten. O sea, enseña un perfil cultural y psicológico del nuevo misionero. Ahora, los pseudoapóstoles, para mí no son cristianos. Usan el nombre de Cristo, engañan a la gente que es ignorante, que no sabe nada
del cristianismo y empiezan a crear grandes fortunas con el nombre de Jesús. Uno compara un discípulo de Jesús en base a los 12 y un discípulo que no son discípulos de Jesús, unos pseudo discípulos, pseudoapóstoles del siglo XXI, con los discípulos originales no nada que ver. Estos buscan lo mejor, hoteles de 5 estrellas, viajes en primera clase, buscan bendiciones económicas increíbles, despojan a la gente en lugar de ayudar a la gente y realmente viven estilo de vidas como empresarios. Yo estaba viendo un programa de televisión, los 20 pastores evangélicos más ricos del mundo, muchos de ellos con aviones privados, cuando Cristo no tenía ni siquiera un burrito para transportarse. Entonces realmente eso me impulsó a escribir ese libro, Cristo de la Biblia y el cristianismo del dogma, el cristianismo de la religiosidad, si son dos grandes enemigos. Y a muerte sobre todo. Ya. Sin duda que este libro está dirigido a instituciones que han estado tergiversando la razón y el motivo de Jesucristo. En su libro usted está haciendo esa crítica muy, muy fuerte, ese libro, altamente recomendado en realidad. Y es un tipo de protesta. ¿Usted se identifica con Martín Lutero? En cierto sentido, sí. ¿Se inspiró usted en Martín Lutero? No. Bueno, hay muchos reformadores antes de Martín Lutero, como los mismos discípulos, primero el mismo Jesús, que reformó la religión judía, después sus discípulos, después hombres como Ignacio de Antioquía, los mártires de la iglesia, Agustín de Hipona, y por ende Martín Lutero, que ellos fueron reaccionarios al daño, a cambiar las verdades del Evangelio por supuestas verdades que son mentiras, que tienen propósitos ajenos al propio Evangelio. Entonces, estos grupos de personas siempre han reaccionado al mal uso y a la mala comunicación y a la mala vivencia y a la mala teologización del Evangelio de Cristo. ¿Usted considera que su libro ha cumplido el objetivo que usted ha percibido, que usted ha visto, que usted ha querido alcanzar? Mire, David, uno como escritor, uno nunca está satisfecho de sus propias obras. Uno cuando escribe un libro dice, pero yo pude hacer esto, pude aumentar esto. Siempre ese espíritu de insatisfacción es bonito porque a uno lo lleva a seguir escribiendo para seguir edificando. Con la escritura de este libro, El cristianismo y dos grandes enemigos, ¿usted ha recibido punto de choque, confrontación, represalias? Sí. ¿Algún ejemplo? Bueno, mi misma denominación me hicieron un juicio eclesiástico revisando mi libro porque lo consideraban un libro muy atrevido. Decir que Cristo y el cristianismo son dos grandes enemigos. Y menos mal que lo revisó, buscaron a un profesional teólogo que es un santo, bueno, era un santo, ya falleció, de la denominación mía, puertorriqueño, gran amigo, Roberto Amparo Rivera. Él lo revisó y dio un informe extraordinariamente favorable a mí. Me dijo, cuidado, este libro es profético, este libro es crítico, este libro es bueno, y por este buen comentario ya se anuló el juicio eclesiástico, y más, ya las universidades cristianas lo usan cuando estudian cristología. Ya es un libro muy leído, muy aplaudido, y ese libro fue uno de los puntos fuertes para que me dieran este año el premio del mejor docente universitario en varios años. Entonces, este libro se ha convertido en un libro de guía para muchos cursos de cristología en diferentes universidades. ¿Alguna vez usted ha hecho una propuesta formal eclesiástica manifestando su inconformidad o tratando de impulsar algún tipo de renovación, reforma? ¿Alguna vez ha hecho o escrito oficial alguna organización eclesiástica para implementar o para sugerir algún tipo de cambios? Bueno, hacerlo, dirigir una carta a una institución, una denominación en especial, no. Mi protesta ha sido en las cátedras, que usted ha estado conmigo tomando unas cátedras, se ha dado cuenta que siempre estoy protestando. Entonces ya las iglesias me aceptan como soy, las críticas, porque también los nuevos pastores, la nueva generación, ya son gente muy pensante. Ya los jóvenes de hoy no tragan entero, critican y cuestionan.
Entonces, gracias a Dios que estoy en una época donde hay la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, todo eso, y eso me ha favorecido. Si yo hubiera dicho esto mismo hace 500 años, 400, me hubieran quemado con la Santa Inquisición. Ya estuviera bien en ceniza. Pues doctor Yatense, muy amable, muchas gracias por esta excelente exposición. ¿Algún consejo que quiera darle para las estructuras eclesiásticas organizativas? ¿Alguna sugerencia que quiera darle para los ministros nuevos que surgen para cerrar el programa de hoy? Bueno, el consejo que les quiero dar es que vuelvan al Cristo de los evangelios. Lean los evangelios. Independiente a las doctrinas cristológicas de la iglesia, y van a descubrir en los 4 evangelios un Cristo del amor ágape, un Cristo antirreligioso, un Cristo que buscaba la justicia y la salvación, y un Cristo humilde, David, sencillo, sin mucho protocolo, sin muchas corbatas, sin mucho lujo, un Cristo que buscaba la redención del ser humano. Pues, mi gente y querido auditorio, hemos tenido a nosotros a un experto en Biblia, un experto en lenguas antiguas que nos tiene un sinfín de enseñanzas y una riqueza que vale la pena. Entre los libros que ha escrito, entre uno de los libros que fue muy polémico y que ha sido muy, muy polémico, ha sido este libro, El Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos. Así que amablemente les invitamos que puedan buscar este libro, que lo lean este libro y que puedan seguir al doctor Yatense Bonilla, que tiene una infinidad de conferencias, exposiciones y programas que él ha podido desarrollar. Aparte hay mucho que poder comentar sobre él, hay mucho que podemos sacar de provecho y de utilidad con el doctor Yatense Bonilla. Así que, querido auditorio, les animamos para que nos siga este canal y también pueda seguir al canal del doctor Yatense Bonilla. Estaremos enseguida en otros programas sucesivos con él y le agradecemos mucho su preferencia. Y no olvide darle like y compartirnos, por favor. Y lo más importante es que suscríbanse en este canal, porque usted va a hacer buenos programas. Entonces, los invito a todos. Y que la paz de Dios y el amor de Dios habiten entre ustedes. Bendiciones, un abrazo.